Bienvenidos a su podcast Hablemos Claro. Y nuevamente estamos por acá después de algunos días prácticamente que dejamos de hacer algunos podcasts por cuestiones de salud. De hecho, habíamos transmitido a través de la página de Facebook que estábamos un poco mal. La garganta no nos alcanzaba para poder tener una plática extensa, pero gracias a Dios ya estamos acá nuevamente, agradecidos porque nos permite nuevamente recuperar nuestra voz casi al 100%. Hay algunos pequeños detalles todavía, pero con gusto hemos regresado porque de hecho ya desde hace un buen tiempo queríamos estar por acá nuevamente. Agradecemos los mensajes que nos mandaron y pues vamos a platicar nuevamente, vamos a regresar con los podcasts que habíamos tenido pendiente. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante, hablando acerca de valores y principalmente de un rubro muy importante de entre ellos, que es la honestidad. La honestidad. Hoy en día muchos valores se han venido perdiendo, se han venido perdiendo muchos valores por muchos cambios importantes. Podemos ir viendo a través de la historia, a través de las familias, a través de las décadas, que muchos valores se han ido perdiendo. Hoy en día, en la actualidad, en el mundo, en el tiempo, a través de la tecnología, a través del crecimiento de la ciencia y la tecnología, se han venido perdiendo algunos valores importantes en nuestra vida, valores importantes en nuestra familia, valores que son indispensables no solamente para nuestra familia ni para nuestra persona, sino también para la sociedad, ¿sí? Para la sociedad, es muy importante. Y uno de esos valores que se ha venido perdiendo y que creo que muchos de nosotros también hemos caído y hemos colaborado para que uno de estos valores se vaya perdiendo, es la honestidad. Es la honestidad y tristemente vivimos en un mundo deshonesto. Esa es una de las realidades hoy en nuestro mundo. En el mundo en el que vivimos con mucha deshonestidad. Y esa es una tristeza, porque muchos hemos colaborado con ello. Hemos colaborado en eso, en vivir ahora sí con deshonestidad. Muchos somos deshonestos y algunos relacionamos deshonestidad con mentira, y va mucho más allá. Va mucho más allá de decir una mentira, va mucho más allá de no decir la verdad, ¿sí? Porque la honestidad abarca muchísimo. Y hoy lo vamos a ver a través de este podcast. De hecho, el tema es muy largo. Tratamos de reducirlo un poco para poder comprender un poco más acerca de la honestidad. Pero si nosotros comenzamos a investigar y hacer más investigaciones constantes, nos vamos a dar cuenta que hablar de honestidad es un tema muy, muy abarcante, muy largo. Va a haber subtemas hablando de la honestidad que son demasiado relevantes, muy importantes para nuestra vida y muy importantes para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de nuestra familia, para el crecimiento de la sociedad. O sea, hay muchos pequeños subtemas que abarca la honestidad que nos pueden ayudar a ese crecimiento personal que nosotros tendríamos que tener, a ese crecimiento espiritual que nosotros como cristianos tendríamos que tener. Y no solamente hablamos acerca de un tema que abarca el cristianismo, no, porque la honestidad no solamente abarca un tema del cristianismo. De hecho, hablar de honestidad, centrarnos en la honestidad desde una perspectiva cristiana, tendríamos que dedicarle tiempo, una hora y media solamente a ese rubro, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, siendo honestos. Entonces, les digo, abarca demasiado hablar de un tema
de honestidad, pero bueno, vamos a tratar de reducirlo, vamos a tratar de hablar. Y claro que obviamente que sus comentarios son sumamente importantes para nosotros. Por eso les invitamos a los que escuchan nuestros podcasts que puedan visitarnos a través de la página de Facebook, a través de YouTube también. Estamos como Josué León. Ahí nos pueden encontrar o pónganle podcast Hablemos Claro y les va a aparecer la página. Y puede dejarnos todos los comentarios que ustedes tengan al respecto. La verdad es que sí sería muy bonito poder debatir, claro, sin llegar a la agresividad, sin llegar a una situación extrema, viendo puntos de vista, porque al final de cuentas, como hemos venido mencionando, no tenemos la razón absoluta. Obviamente que es respetable los puntos de opinión de los demás y sería muy bonito y agradable poder compartirlos para poder ver otro tipo de pensamiento, otro tipo de perspectiva. Pero sería bonito debatir de ello. Y bueno, vamos a entrar en materia con respecto a la honestidad y vamos a comenzar por algunos irnos desde una perspectiva social, ¿no? Desde una perspectiva social principalmente, hasta llegar a una perspectiva espiritual, que eso también es, que eso para nosotros como cristianos es una base y un fundamento principal para nuestras vidas, ¿no? Pero desde la perspectiva social nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros pedimos como seres humanos y como pueblo, como gente, como sociedad, pedimos un gobierno honesto. No sé si se han dado cuenta, últimamente nos hemos dado cuenta y se ha visto que hay marchas por todo. El gobierno piden que sea más honesto, que sea un poco más transparente en las cosas que hacen. Pero eso no es de ahorita, eso viene desde hace muchísimos años, viene desde hace mucho tiempo. Y pedimos al gobierno, cada vez que surge un nuevo gobierno, pedimos que el gobierno nuevo que viene, pues que trate de ser más honesto, ¿no? Que gobierne con honestidad, que rija con justicia, que rija bajo la ley, que sea honesto en todo el sentido de la palabra. Y cuando se vienen las votaciones, pues tratamos de verle las características al personaje o aquella persona que va a ser gobernador, que va a ser alcalde, que va a ser diputado, que va a ser presidente. Tratamos de verle las mejores características que tenga para poder analizar nuestro voto y así darle, valga la redundancia, el voto de nuestra confianza para que pueda gobernar. Aunque es muy difícil, nosotros al final de cuentas no terminamos de conocer a las personas y nos podemos dar cuenta que a través de su historia, darnos cuenta si es una persona honesta o no lo es. Pero muchas veces nos vamos ahora sí con la idea de que el gobierno nuevo nos va a venir a arreglar las cosas o nos va a venir a arreglar la solución. Hay muchas cosas de las cuales podemos abarcar con respecto al tipo de gobierno que existe hoy en día, pero al final de cuentas queremos y hemos escuchado en muchas ocasiones que el gobierno venga a solucionarnos las cosas y queremos un gobierno justo y queremos un gobierno honesto y transparente, cuando las realidades en nuestra vida a veces es que nosotros mismos no somos ni lo que pedimos, ¿sí? Quiero aclarar ese punto. A veces queremos un gobierno honesto, queremos cosas honestas, queremos cosas limpias, transparentes, pero nosotros no lo somos. Pedimos algo que nosotros no somos. Queremos honestidad cuando nosotros no somos honestos en nuestra vida, cuando nosotros no somos honestos con nuestra familia, con nuestro trabajo, en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos en los que nosotros nos rodeamos, tenemos que ser honestos y a veces no lo somos. Y nos vamos a dar cuenta más adelante, porque hay muchas cosas que nos pueden decir si somos honestos o no, si hay honestidad en nuestra vida o no, ¿sí? Somos bien exigentes, eso sí, somos bien exigentes y nos gusta exigir. Nos gusta exigir a los demás, nos gusta que las cosas se hagan bien
y pedimos buenas calles, queremos buenos servicios gubernamentales, queremos mejores salarios, queremos una bonita familia, pero les digo, somos exigentes, pero ¿qué tanto de lo que nosotros pedimos damos? ¿Qué tan honestos somos al momento de dar o de pedir? ¿Qué tan honestos somos al momento de tomar algunas decisiones? ¿Qué honestidad hay en nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué honestidad hay en nuestra vida? Y por ejemplo, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Pedimos ser honestos, ¿no? Y aquí es donde abarcamos un poquito con respecto a la honestidad en nosotros como sociedad, como seres humanos. Porque muchas veces nosotros contribuimos a eso, ¿no? A que este mundo sea un mundo deshonesto. Nosotros mismos contribuimos a que el mundo sea un mundo deshonesto. Y por nuestros propios errores, nuestras propias decisiones. Pedimos pedimos honestidad cuando nosotros no lo somos. Claro ejemplo, cuando nosotros vamos manejando nuestro auto, nos para un tránsito. Yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por esa situación. Los que manejamos sabemos que tenemos que aprendernos las reglas del tránsito para no infringir ninguna ley. Y una de las cosas que tenemos que tener al principio es tener licencia para manejar. Es uno de los requisitos principales para poder hacerlo, ¿no? Cuando recién comenzamos a manejar, obviamente que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es tratar de sacar nuestra licencia, tratar de sacarla para no infringir ninguna ley. Pero somos tan deshonestos que no lo hacemos. Puede pasar un año, 2. Es más, podemos comenzar por un mes. Decimos, bueno, este mes vamos a dejarle y el siguiente mes sacamos la licencia. Pasa ese mes, pasa 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y al final de cuentas no sacamos la licencia. Nos para un tránsito y como no traemos la licencia, obviamente que tiene que haber una infracción. Y a veces cuando no hay licencia, en la mayoría de las ocasiones, tiene que llevarse el carro al corralón. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que más común se hace cuando no tienes licencia y cuando el tránsito también se presta? Sí, obviamente que damos una mordida. Ojo, no estoy diciendo que lo tengan que hacer. Eso no se hace. Estamos hablando de la honestidad. ¿Qué tan honesto eres con tu persona? ¿Qué tan viable sería que te dejaran una infracción, que se llevaran tu carro a soltar 100, 200 pesos en una mordida y te dejan ir? Esa es parte de la honestidad. ¿Eres honesto contigo mismo o no? Al final de cuentas dices, nadie nos vio, solamente lo sabemos el tránsito y yo. ¿Sí? Pero ¿será que es lo justo? Por eso digo, vivimos en un mundo injusto, en un mundo deshonesto y tenemos que aprender a ser más honestos. Sí, hay muchas cosas, por eso les digo, hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de ello y de las cuales podríamos sacar muchos ejemplos, muchos subtemas al respecto. Peor el asunto, ¿sí? Peor el asunto que muchas de las ocasiones, o más que nada, la sociedad hoy en día está aceptando como algo habitual y justificado el ser deshonesto. El ser deshonesto hoy la sociedad lo está viendo de una manera muy habitual
y justificado, hasta cierto punto justificado. Lo ven de esa manera o se ve de esa manera y no lo es. No es justificable ser deshonesto, no lo es. No es justificable, no lo tendríamos que ver como algo habitual. No tendríamos que verlo como algo justificable. No hay justificación en ser deshonesto. Vuelvo a los ejemplos. Hace unos días estaba viendo, muchos de ustedes yo sé que conocen a Roberto Martínez. Es un muchacho que la verdad es creo que fue punta de lanza de los podcasts a través de YouTube, a través de las plataformas, y está haciendo muchas cosas. El chavo, la verdad, que es un muchacho emprendedor, que le echa muchas ganas y aparte de ello da conferencias y es un chavo que la verdad ha emprendido mucho y tiene muchas cualidades. Y estaba escuchando un podcast de él, de Roberto Martínez, y junto con un muchacho, creo que se llama, se me olvida el otro nombre, bueno, el chiste es que es con Roberto Martínez. Y estaban hablando acerca de robar. ¿Hasta qué grado es justificable robar? ¿Hasta qué grado es justificable robar? Sabemos que robar infringe la ley. Sabemos que robar infringe la ley. Tú te robas algo y obviamente que estás infringiendo la ley y mereces un castigo. Eso es parte de. Pero ellos, de una manera, veían justificable alguna parte con respecto a robar. Depende de lo que robes, mencionaba. O sea, decían, si tú robas algo, depende de lo que robes, es justificable, ¿sí? Digamos, si robas en un banco dinero, obviamente que no es justificable, estás robando dinero. Pero decían, si robas comida para darle a tu familia, ¿qué tanto es justificable? ¿Qué tanto es justificable? Y hasta cierto punto podríamos entrar en ese debate, decir, ¿es justificable o no? Y nosotros nos regimos a través de la ley. Es robar, al final de cuentas es robar. Sea pequeño el acto o sea grande, robar es robar. Sería mejor pedir. Si es comida, yo creo que es mejor pedir. Ese es mi punto de vista. Y en bases bíblicas sería mejor pedir. Hay muchas cosas que son muy debatibles. También no podrías condenar a una persona al final de cuentas si hay una disculpa, si hay una podríamos decir hasta cierto punto, dices, es que hay justificación porque tiene hambre. Y eso es ese es el debate en el que entran. ¿Es justificable? ¿Es justificable robar por necesidad? ¿Porque necesito? ¿Porque tengo hambre? ¿Porque quiero cubrir necesidades? Si así fuera, ¿cuántas personas no lo harían? Pero no es justificable al final de cuentas. No es justificable. No podemos justificar el hecho de que una persona roba solamente por necesidad. Porque todo el mundo tiene necesidad al final de cuentas. Y algunos tienen que trabajar. ¿Qué me dices de aquellas personas que realmente se están ahora sí trabajando día tras día para poder sacar el pan, para poder llevarse a sus familias? Les digo, son temas muy debatibles y hasta cierto punto podríamos decir somos muy exagerados en ese tema. Pero las cosas, la deshonestidad en sí,
comienzan con pequeñas cosas, con pequeños detalles, con pequeñísimos detalles. Es como empiezan, es como empieza la deshonestidad. Miren, para darles un ejemplo, a veces queremos tapar el sol con un dedo y no es así. Muchas veces nosotros tratamos de tapar las cosas, pero no se puede. Al final de cuentas siempre salen, y la deshonestidad te hace sentir mal al final de cuentas. Y si te hace sentir mal, al final tienes que sacarlo, lo sacas. A nosotros nos pasó. Miren, hace muchos años estábamos nosotros pequeños, mis hermanas, tengo 3 hermanas. Yo estaba pequeño, tenía como alrededor de unos 11 años tal vez. Mis hermanas un poco menores, ellas tenían alrededor de entre 9 y 7 años y una más chiquilla. Pero resulta que mi mamá se tuvo que ir de casa para poder ir a trabajar y nos dejó solos. Y nos dejó solamente 200 pesos para poder sobrevivir en toda la semana. 200 pesos antes era mucho, y nosotros lo veíamos como mucho dinero, ¿no? De hecho, a nosotros no nos soltaba tanto dinero, pero como esa semana era muy importante para ella para poder irse a trabajar, al final de cuentas nos dejó 200 pesos. Mi hermana era la que administraba prácticamente los gastos de la casa, porque era un poquito más controlada en cuestiones de dinero. Pero hablamos de una semana con 200 pesos y sí, hoy en día decimos es bien poquito 200 pesos para poder sobrevivir todas las semanas, es complicado. Y comenzamos a comprar las cosas para comer al día, para comer del diario, y pasó domingo, y pasó lunes, y pasó martes. El miércoles ya nos dimos cuenta que ya nos estábamos acabando el dinero y que teníamos que hacer algo. Porque no podíamos acabarnos el dinero sabiendo que todavía faltaban jueves y viernes. ¿Qué vamos a hacer? Nos preguntábamos. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos dinero, si nos quedamos sin dinero? ¿Qué va a pasar con nosotros? Decidimos hacer un plan un poco no raro, pero sí deshonesto, hablando con respecto a la honestidad. Deshonesto. Hicimos un plan deshonesto. Mamá tenía muchas gallinas. Nosotros, si han escuchado los podcasts, se van a dar cuenta que nosotros vivíamos en un rancho. Y en ese rancho, pues obviamente que los animales que más abundan son las gallinas, las vacas, los borregos. Pero mi mamá tenía gallinas. Le gustaba tener muchas gallinas. A ella criaba pollitos y le gustaba tener muchas gallinas. Y a nosotros también nos gustaba tener, porque al final de cuentas ellos ponían el huevito y con eso íbamos comiendo. Bueno, como a mi mamá le gustaban mucho las gallinas, y de hecho ni las mataba para comerlas, y yo le preguntaba hace unos días, ¿por qué nunca mataste las gallinas si sabías que teníamos necesidades, o por qué no las vendiste para poder obtener recursos? Y hoy nos comenzamos a reír de ello, ¿no? Pero hicimos un plan. Como sabíamos que a mi mamá no le gustaban vender ni matar sus gallinas, hicimos el plan para poder agarrar una gallina de una vecina. Pero en los ranchos, si ustedes, los que han ido a un rancho, los que viven en un rancho, se van a dar cuenta que normalmente los terrenos o los solares de unos ranchos prácticamente no tienen circulación, no tienen división de un terreno a otro. Se pueden pasar los animales de tu vecino y no pasa absolutamente nada. Eso era antes. Hoy las cosas han cambiado, y aunque hay algunos todavía que mantienen esa idea, ¿no? Pero sabíamos que si agarrar una gallina, pues no es fácil, ¿no? Agarrar una gallina no es fácil. Tenemos que corretearla, y como tenemos animales, perros también teníamos, entonces los perros comienzan a corretear las gallinas y se hace un alboroto. Todos se dan cuenta que estás agarrando una gallina, porque los animales se alborotan y las gallinas comienzan a correr, y uno tras de ellas también. Entonces,
¿cómo le haríamos? Ese era nuestro pensar en ese momento. ¿Cómo le tendríamos que hacer para que nadie se dé cuenta que estamos agarrando o que vamos a agarrar una gallina? Pues mi hermana comenzó a idear un plan el famoso caminito de alimento. El famoso caminito de alimento de maíz, ¿sí? Ese famoso caminito funciona. La verdad es que funciona. Mi hermana comenzó a poner un caminito de maíz, aunque había muchas gallinas. Una de las gallinas de la vecina la detectamos y le comenzamos a aventar alimento. Ella comenzó a caminar, la gallina hacia adentro de la casa. Poco a poco fue caminando y avanzando hasta que llegó el momento de entrar por completo debajo de una caja que teníamos sostenida con un palito y con un hilito. Esa famosa trampa. Entró, jalamos el palito, cayó la caja en ella y la gallina se quedó adentro. Eso es lo que pasó. Mi hermana, como pudo, agarramos la gallina, pues prácticamente la hizo como ella tenía idea, la desplumó, la cocinó, y al final de cuentas nosotros estábamos comiendo caldo de gallina. Imagínense solamente la escena de unos niños, pues, degollando prácticamente una gallina, ¿no? Nada más para que se den una idea. Al final de cuentas nosotros comimos un caldo de gallina, pero nos sentíamos un poco tristes, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos a gusto, no nos sentíamos tranquilos. Y para aminorar un poco la situación, decidimos llevarle un caldo de gallina a la dueña de la gallina. Nada más imagínense la situación. A la dueña de la gallina, para que no se sintiera, para no sentirnos tan mal, para no sentirnos tan tristes como lo estábamos sintiendo. Pero no era tanto la tristeza, sino la acción, el hecho de ser deshonestos. Ya con el paso del tiempo tuvimos que decirle a mamá lo que había pasado, tuvimos que mencionarle lo que habíamos hecho, y la realidad es que después de mencionarlo y después de decirlo, te sientes un poco mejor porque logras hablar con la verdad, te sientes mucho mejor. Pero ahí está el acto de deshonestidad, de ser deshonesto en la sociedad. Son pequeñas cosas que al final de cuentas, con el paso del tiempo, van creciendo. Entonces, eso es parte de la deshonestidad. Es parte de la sociedad. ¿Hasta qué punto o hasta qué grado nosotros vemos las cosas justificables? Podríamos decir, no, es que estaban pequeños, no sabían lo que hacían. Sí sabíamos lo que hacíamos. A una cierta edad, a 11 años de edad, a 10 años de edad, uno ya sabe lo que hace. Aunque digamos, es que está pequeño, es que está chico. A veces queremos justificar algo que no se debe. Y no podemos hacer eso. Con los niños, con sus hijos, tenemos que enseñarles a ser honestos. Por eso es muy abarcante todo esto y no terminaríamos. Todavía tenemos mucho que decir, pero sí podríamos mencionar qué tan justificable podríamos decir, o qué tan justificable podríamos hablar con respecto a la deshonestidad. ¿Qué tan justificable podríamos ser deshonestos? ¿O la deshonestidad se justifica? ¿Qué podríamos mencionar al respecto? Y creo, desde mi punto de vista, que ser deshonesto, desde mi perspectiva,
desde lo que dice la Biblia, desde lo que creo y desde lo que pienso, creo que la deshonestidad no es justificable. Tenemos que ser honestos. Y podríamos mezclar un poco la integridad, pero integridad y honestidad, aunque van de las manos, es un poquito diferente. Y más adelante vamos a hablar acerca de la integridad también. Vamos a hacer una comparación entre honestidad e integridad, que por ahí también hay algo, y se los voy a dejar de tarea, es qué tan es honestidad e integridad, qué tanto van de la mano. Y puedes ser honesto sin ser íntegro. Esa es son dos. Puedes ser honesto sin ser íntegro, porque si eres o puedes ser íntegro sin ser honesto. Tendríamos que analizarlo muy bien y vamos a ir para allá más adelante. Quiero leerles, más que nada, quiero mencionar también con respecto a la honestidad. Dice: la honestidad es aquella cualidad humana en la que las personas se expresan con verdad. Se expresan con verdad, coherencia y justicia, la cual tiene que ver tanto con las palabras como en los pensamientos y en los hechos. Es decir, no solamente con palabras, sino en los pensamientos y en los hechos. La honestidad es un término muy amplio, ya que abarca cada aspecto de nuestra vida. A eso es lo que nos referíamos. ¿Sí? Para que alguien pueda ser considerado honesto, debe de serlo en cada momento. En cada momento. Entonces, ¿en qué momento nosotros fallamos con respecto a la honestidad? Es por eso que es una de las cualidades más importantes que la gente tiene. Muchas personas piensan que la honestidad consiste solamente y únicamente en no mentir, pero en realidad es mucho más compleja que eso. Ser honesto implica también justo, sincero, pero no cínico. ¿Sí? Porque muchas veces decimos: es que yo soy bien sincero. Es que yo soy bien... Y nos soltamos. Y comenzamos a decir... Y tenemos una agresividad a veces para poder hablar. O cuando hablamos y lo confundimos con sinceridad. Y a veces somos muy cínicos al hablar. Muy mal hablados. ¿Sí? A pesar de que es compleja, no es complicada. Al contrario, dice, basta con ser sinceros. Primero con uno mismo y luego con los demás. ¿Qué tan honestos somos con nosotros mismos? ¿Qué tan honestos somos con nosotros mismos? Y regresando al tema acerca de los niños. A los niños tenemos que enseñarles a ser honestos. Ser honestos. Miren, muchas veces queremos que nuestros hijos o sus hijos hagan y sean algo que nosotros no somos. ¿Sí? Muchas veces queremos que ellos sean algo que nosotros no somos, que nosotros no hacemos. Eso suele pasar. Nosotros a veces no somos honestos y queremos que nuestros hijos sean honestos. El claro ejemplo del cobrador, del famoso cobrador. Ese es un claro ejemplo del famoso cobrador. El cobrador llega a casa. Obviamente que es un cobrador que va cada semana porque tú te endeudaste, porque tú sacaste algo a crédito. Y ese cobrador va a estar yendo cada semana. Y va. Tocas la puerta. Y sabes ya que es el cobrador. Sabes que es el cobrador y mandas a tu hija o a tu hijo. ¿Y qué es lo que le dices muchas de las ocasiones? Dile que no estoy. Dile que salí, que luego llego, que vengo más tarde. Y llega el niño, llega la niña y le dice al cobrador: no está. O a veces los niños son muy muy agraciados y dice mi mamá que no está. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a enseñarles a ser deshonestos. Ahí es donde nosotros comenzamos a mencionarles, enseñarles que no hay honestidad, que no somos honestos, y ellos lo ven y crecen con esa idea, crecen con eso de que pueden ser deshonestos,
y que hay razón para ser justificable y que puede ser hasta tal grado justo que yo sea un poco deshonesto y que no pasa nada. Y no es así. Pequeños detalles hacen de una vida terrible y deshonesta para siempre. Son pequeños detalles, cosas pequeñitas. Al rato, ¿qué es lo que hace la niña o hace el niño en la secundaria, en la primaria? Y así va creciendo en preparatoria, universidad. Cuando llega un examen, no estudio. Al rato me pasan las respuestas o me pongo a copiar el examen. Y muchas veces hasta cierto punto lo vemos razonable, justificable lo vemos. Justificable. Hay una historia que mi mamá me contaba acerca de ello, de la deshonestidad. Era un muchachito, un niño, y ese niño de repente llegaba con una aguja a su casa, y la mamá lo veía, y esta aguja pues me la encontré. Aquella mamá pues no le decía nada. El niño se daba cuenta que no le decían nada por traer algo que en apariencia, o entre comillas podríamos decirlo, se lo había encontrado, ¿no? Algo que se había encontrado. En esta vida no te encuentras nada por casualidad, ¿eh? Y a veces hasta cierto punto podríamos decir, bueno, no te encuentras nada. Eso que te encontraste tal vez es de alguien. Y si no aparece el dueño, pues bueno, ya no apareció. Pero fue de alguien. Y peor el asunto cuando ese niño se lo lleva de un lugar que realmente pues sí lo estaban ocupando, y que al final de cuentas no se lo encontró, sino que se lo robó o se lo llevó. Entonces ese niño llegaba cada día y ya empezó con una aguja. Posteriormente visitaba a sus amigos y se llevaba un carrito, llegaba a su casa y su mamá no le decía nada, ¿no? Ese niño fue creciendo así con esa idea de que te encuentras algo o te traes algo de un lugar, pues no te pasa nada, ¿no? O sea, nadie te dice nada, mamá no le decía nada, y el niño cada vez más traía cosas más grandes, ¿no? Ya no era una aguja, ahora era una bicicleta, ya no era un carrito de juguete, ahora era una televisión, un estéreo. ¿Sí? Así las cosas fueron cambiando, fueron creciendo de esa manera, a tal grado que un día pues lo agarraron, porque ya lo que robaba ya no era una aguja ni un carrito. Ahora estábamos hablando de que ya robaban una tienda, robaba cosas, robaba dinero, y eso no era justificable. Ya meritaba que lo corrigieran y que la ley fuera sobre él, y al final de cuentas fueron sobre él. Y lo metieron a la cárcel. Cierto día él se acordó y le pidió a su mamá que fuera a verlo. A la cárcel. Mandó una carta, le escribió. Y al final de cuentas la mamá fue. Y platicaron. Y él le dio un beso. O sea, él le pidió darle un beso a ella, y cuando le pidió un beso, le mordió la oreja a la mamá. Le mordió la oreja, y la mamá le preguntó por qué. El muchacho en ese momento trató de desahogarse y dijo: ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué tú nunca me dijiste que lo que yo hacía era malo? ¿Por qué no me dijiste que el robar era malo y que no era justificable? Ahora mírame dónde estoy por tu culpa. Y a veces, muchas veces, como padres, tenemos la culpa. Somos solapadores de algunas cosas, y no nos damos cuenta que le estamos haciendo daño a nuestros hijos, a nuestros hijos, que debe de ser una de las cosas más importantes, si no la más importante de nuestras vidas aquí en la tierra. Y nos damos cuenta, no nos damos cuenta que lo que le estamos haciendo es un daño importante, y así crecen con esa idea de que hay cosas justificables en esta vida, aunque sean malas, y no lo es. No hay justificación
cuando hacemos algo malo, cuando somos deshonestos. Pero lo aprenden en casa. Lo aprenden en casa porque nosotros a veces somos así, deshonestos en varios aspectos de nuestra vida. En varios aspectos de nuestra vida nosotros somos deshonestos. Podemos empezar con esa idea de que el cobrador, de que de decirle a nuestros hijos que no estamos solamente por el hecho de que no queremos pagar. Y ahí van dos, o sea, el decirle a nuestros hijos que no estamos, sabiendo que sí estamos, es una. No querer pagar es otra, ya son dos. Entonces, eso es lo que va aprendiendo el niño. Eso es lo que va aprendiendo tu hijo o tu hija, siendo deshonestos. Aclaro, y voy a aclararlo aquí. No todos, no todos. Lo voy a aclarar a medio podcast. Esperemos que sí lo escuchen. A medio podcast. No todos. Hay personas muy estrictas, con reglas, con disciplina en su hogar, que enseñan valores. Y felicidades por esas familias, porque les enseñan, porque les inculcan. Y qué bueno. Hay otras familias que no lo hacen. Y esperemos que a través de ello nosotros podamos hacerlo. La sociedad se está cayendo a pedazos. El sistema se está cayendo a pedazos. Nuestras familias se están cayendo a pedazos. Porque no hay honestidad en nuestras vidas. No hay honestidad en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro hogar, en la sociedad, en el trabajo. No hay. Siempre vemos deshonestidad por donde sea. Nada más démonos cuenta en un partido de fútbol. El fútbol lo ve muchísima gente. Lo ve muchísima gente. Muchísima gente. Niños, jóvenes, adultos. Es una pasión por el fútbol. Pero hay mucha deshonestidad en el fútbol. Dentro del terreno de juego. Hay mucha deshonestidad. El delantero va jugando, va con el balón. El defensa está por meterle el pie, no se lo mete, pero el delantero se tira un clavado para engañar, que le metieron el pie o que le dieron una patada, se cae dentro del área para engañar y que le apliquen un penal o una falta. Deshonestidad en el fútbol. No son honestos muchos de los futbolistas. Hay algunos que sí. Y cuando pasa eso, cuando hay honestidad en el fútbol, principalmente en un jugador, hasta es noticia. El típico fair play es noticia. ¿Por qué? Porque el delantero fue honesto y dijo que no le habían pateado. Y dijo, hace poco lo vimos, no recuerdo, hubo un partido. De hecho, hablando acerca de ello, hubo un partido entre el Atlante y otro equipo. No recuerdo quién fue, la verdad. No les voy a mentir. Pero sí había un equipo. Y uno de ellos recuerdo que era el Atlante. Y pasó lo que les estoy diciendo. El defensa hizo la finta de barrerse. Y entre ellos metió el pie o la pierna, pero no tocó al delantero y el delantero se tiró. En automático el árbitro pone pita una falta y lo marca como penal. Al final de cuentas el delantero dice no me pegó, ni siquiera me tocó, yo me tiré. Se aventó un clavado dentro del área. Y fue honesto. Le aplaudieron, fue noticia. Por eso les digo, salió. Entonces, fíjese, la honestidad se aplaude. La honestidad se aplaude porque ya ahorita es un poco, en medio de la sociedad en la que vivimos, pues es noticia. Y es agradable escuchar ese tipo de actos, ¿no? Pero bueno, es parte de ahora. O con los jóvenes, ¿no? O es más, no nos vayamos tanto con los jóvenes. Suele pasar, sí pasa, lo es, sí pasa,
Pero también pasa con los adultos. Decir soltero, decir soy soltero cuando en realidad estoy casado solamente para conquistar a alguien más, es deshonesto. Hay una deshonestidad enorme, enorme. Peor el asunto. Estás echando a perder tu familia, estás echando a perder tu matrimonio. De hecho, ya hablamos acerca del matrimonio y de las familias. Los problemas que hay cuando hay una persona, uno de ellos es deshonesto. ¿Sí? Hay muchos problemas. Entonces, es parte de esa deshonestidad que hay de la sociedad en la que estamos y echamos a perder muchas cosas. Por eso les digo, la deshonestidad echa a perder nuestra familia, echa a perder la sociedad. Echando a perder la familia, echa a perder la sociedad. Otra de las cosas, deshonestidad. Y hoy en día se está viendo mucho. Aquellos que tienen o que tenemos negocio o que tienen negocio y que decimos, bueno, no voy a pagar impuestos o voy a defraudo porque pago muchos impuestos. Desviación de recursos para no pagar tantos impuestos. No somos honestos con ello. Y a veces, por eso iniciábamos con eso. Pedimos ser honestos. Pedimos honestidad por parte del gobierno, por parte de todas las dependencias gubernamentales, y nosotros no lo somos, ¿sí? No somos honestos. Nos falta ser honestos con nosotros mismos. Pedimos transparencia y nosotros no somos transparentes. Entonces si nos comenzamos a analizar, analízate. Analiza tu vida, analízate tú. ¿Qué tan honesto eres con tu esposa, con tus hijos, con tu estilo de vida, en tu trabajo? Ojo, en el trabajo también a veces somos deshonestos, Y decimos, oye, es que hay mucho trabajo, me mato trabajando, trabajo demasiado y no me pagan lo justo. O me exigen de más. Pero bueno, es que tú firmaste por ese trabajo. Nosotros trabajas porque alguien te dio trabajo y tienes que cumplir con el trabajo que te están pidiendo. Entonces, es parte de... Entonces, tenemos que ser justos también y honestos con nuestro trabajo. Honestos contra nuestra familia. ¿Sí? Es parte de la situación. Tenemos que ser honestos con nuestra familia, con nuestro trabajo, con todo lo que nos rodea. Y quiero tocar un tema, uno de esos pequeños temas con respecto a la honestidad. Y esto es más que nada, no solamente para la gente que no es cristiana, porque el podcast lo escucha gente que no es cristiana también. Y hay gente que lo escucha que es cristiana. Y hay uno de las situaciones y uno de los temas que tal vez nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? O sea, el hecho de que nos va a llevar a la reflexión. Piratería. O robar música para poder escucharla o para poder compartirla. Ese es otro de los temas importantes de decir, no soy honesto o soy honesto. Y decir, es justificable. Decir, voy a bajar música de YouTube, voy a bajar música de tal artista cristiano para poder escuchar música yo sin pagar un solo peso. O tal vez compartirla con alguien más sin pagar ni un solo peso. Cuando eso también es deshonestidad. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo esa música le costó. Y obviamente que esa música la vende para poder generar más material. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando recurrimos a la famosa piratería, a la famosa idea de descargar música totalmente gratis,
al menos que tengas un permiso por parte del cantautor. Es como nosotros podríamos adquirir esa música, bajarla totalmente gratis, que haya un permiso, y si no, hay que comprarla. Eso es ser honesto. Pero a veces nosotros creemos que decir, es que es para compartir el evangelio, es que es para compartir, para que alguien la escuche, tal vez a alguien le va a llegar, tal vez a alguien le va a hacer, le va a hacer bien ese tipo de música, esa música cristiana, que le va a llegar, que lo va a hacer reflexionar, que lo va a hacer, que lo va a acercar más a Dios. Sí es cierto, o sea, yo no dudo, y creo que nadie duda, que una música cristiana, bonita, con una muy bonita letra, pueda tocar el corazón de algunas personas, tal vez pueda ayudarle a algunas personas que están pasando por algunos problemas. Y a veces la música nos ayuda bastante, pero eso no es justificable. Es decir, hay que entender que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. No puedes hacer algo bueno haciendo algo malo. No puedes querer hacer algo bueno haciendo algo malo. Ese es un error. Caemos en la deshonestidad. No somos honestos. No podríamos, y miren, esto podríamos debatir por mucho tiempo al respecto de la música, porque hoy en día todos hemos recurrido a ello. Todos, muchos hemos recurrido a descargar música gratis, llamada gratis, pero no es gratis, ¿sí? Hemos recurrido a esa famosa de descargar música gratis. Todos. Pero pues llega el momento en que tenemos que pensar y decir, no es justificable. No puedo justificarme el hecho de decir, lo voy a utilizar para evangelizar. No puedo justificar eso. No podemos justificarlo. No podemos decir que somos honestos cuando no lo somos. Y es ahí, en esos pequeños detalles, cuando nosotros decimos, cuando creemos que somos honestos y no lo somos. Esos pequeños detalles nos van a ir llevando a hacer cosas más desagradables, diciendo, bueno, ¿qué tiene de malo que yo descargue una canción que hable acerca de Dios, que hable acerca del amor de Dios, que hable acerca de lo importante que es Dios para mí? ¿Qué tan malo puede ser que yo descargue? En apariencia pudiéramos decir, no tiene nada de malo. Pudiéramos decir, no tiene nada de malo. Pudiéramos decir, no pasa absolutamente nada, pero sí pasa. Sí pasa. Somos deshonestos y es deshonestidad. Ahora, si tú quieres llevarle música a alguien, compra el disco. Y miren que yo no vendo discos, miren que yo no hago música, miren que yo no estoy hablando en particular con nadie, de nadie en particular. Pero sí seamos honestos en ese aspecto. ¿Quieres compartirle música a alguien? Compártesela y cómprale un disco. O descarga la música de las plataformas oficiales y vas a ayudar a esa persona a la que le quieres regalar la música y también a la persona que hizo la música. Conozco varios cantantes de la iglesia que la verdad es que trabajan mucho y se esfuerzan demasiado para poder conseguir hacer un disco y para que al final de cuentas su música la descarguen totalmente gratis y él no pueda obtener ningún recurso para poder siquiera pagar con lo que hizo su música o para poder volver a hacer música. Entonces a muchos nos encanta la música. Yo creo que a muchos nos gusta bastante la música. Es importante y eso es de gustos. Pero si alguien ya no la hace porque no le alcanza el dinero, porque no tiene recursos para poder hacerlo, y nosotros aparte de ello estamos colaborando para que eso pase,
pues sí, llega el momento en que somos deshonestos. Llega el momento en que la persona ya no puede. Y muchos, en vez de ayudar al ministerio de la música, pues estamos colaborando para que ya no la hagan. Hay artistas muy buenos, pero a veces ya no la hacen porque no les alcanza, porque ya no tienen. Pero bueno, eso podríamos debatirlo por mucho tiempo y sacar muchos ejemplos, pero se nos va a ir mucho, con respecto, se nos va a ir el tiempo en esto. Y continuamos ahora con una persona honesta. Un personaje honesto dentro de la Biblia es Daniel. Daniel, todo el mundo conoce a Daniel. Todos conocemos a Daniel. Daniel fue un joven honesto, un joven que caminó con Dios, un joven que fue diferente, un joven totalmente diferente, un hombre diferente. Joven como él, joven honesto, hoy en día se necesitan. Ese tipo de jóvenes con esas cualidades hoy en día se necesitan. Se necesitan dentro de la iglesia, se necesitan dentro de la familia, en la sociedad se necesitan este tipo de jóvenes. Jóvenes honestos, jóvenes que a pesar de todas las cosas que vean, que a pesar de todo lo que vean, a pesar de todo lo que se le ponga enfrente, hablando de deshonestidad, ellos digan no quiero, no lo voy a hacer, no, porque mis valores espirituales, valores morales, no me lo permiten, no lo voy a hacer. Daniel fue un hombre que a pesar de vivir cautivo, porque no vivió con su familia, vivió cautivo, se lo llevaron como esclavo, y si bien tuvo algunos beneficios importantes por su honestidad, por su inteligencia, por su sabiduría, porque caminaba con Dios y porque oraba constantemente, era un joven que realmente tenía una comunicación muy directa con Dios. Era un joven que la verdad hoy en día fuera un ejemplo dentro de nuestras iglesias, fuera un ejemplo a seguir dentro de nuestras iglesias. Es más, yo creo que muchas de las hermanas de las iglesias querrían a Daniel como yerno, por honesto, por íntegro, por sabio en sus decisiones, por querer caminar un camino difícil, pero tomado de las manos de Dios. Ese Daniel era totalmente diferente. Por eso siempre Dios estuvo con él, porque era diferente, era íntegro, era una persona que no tenía manchas. Tanto fue así que le pusieron trampas cuando era beneficiado por parte de los reyes. Le tuvieron que poner trampas, le buscaron para ver en qué había fallado en el transcurso de los gobiernos pasados. Le buscaron para poder difamarlo, pero no le encontraron absolutamente nada. No encontraron ninguna mancha a Daniel. Nadie le encontró absolutamente nada. Y como no le encontraron nada, tuvieron que buscarle e idear un plan para que al final de cuentas Daniel cayera. Y eso fue lo que hicieron. Por esas razones que cayó al foso de los leones. Porque le tuvieron que hacer una trampa. Le tuvieron que organizar, planear una trampa para que el joven Daniel, bueno, ya no era tan joven, para que Daniel cayera en el foso de los leones y de esta manera pudieran deshacerse de él. Al final de cuentas, su honestidad, su relación con Dios lo llevaron a estar bien a pesar de estar en un peligro. A pesar de estar en un peligro, lo llevaron a estar bien. ¿Pero por qué? Porque fue honesto. Porque fue íntegro, porque tenía una fe intachable, una fe muy grande, y tenía una integridad intachable. Era un hombre que realmente tenía una relación con Dios. Hoy en día necesitamos esos jóvenes en la iglesia. Hoy en día necesitamos esa gente en la iglesia. Hoy en día necesitamos esa gente en la sociedad. Honestos, gente honesta, gente que realmente sea honesta
no solamente dentro de la iglesia, no solamente en su familia, sino donde quiera que se encuentre, que sea honesta, íntegra, que sea íntegra, y no solamente la gente de la iglesia. Necesitamos gente la gente que no cree tampoco, o sea, hay gente que les digo que no son cristianos, pero que necesitan ser íntegros. Necesitamos, como sociedad, necesitamos ser íntegros, necesitamos ser honestos, y la honestidad nos va a llevar a cosas grandes. La honestidad nos va a llevar a cosas grandes. Tenemos que ser honestos en todos. Hay muchas cosas en las que tenemos que ser honestos. Sí, muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que ser honestos. Dejar de a un lado las mentiras, decir la verdad, aunque nos cueste muchísimo trabajo. Ser sincero en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Seguir, no apoyar cosas nocivas. Hablar con la verdad siempre. Hacer nuestro mejor trabajo. Donde laboramos, ¿sí? Muchas cosas que nosotros como personas, como seres humanos, como cristianos tendríamos que hacer. Ojalá y cada día se nos fue el tiempo, la verdad se nos fue el tiempo, ojalá y nosotros como seres humanos podamos ser más honestos. Si somos más honestos, la sociedad va a cambiar. Va a ser muy difícil, va a ser muy complicado y podríamos decir, no vamos a poder cambiar el mundo. No hay necesidad de que cambies el mundo. No hay necesidad de que quieras cambiar al mundo, de que quieras cambiar al gobierno, no hay necesidad de ello. Necesitas empezar tú. Tú necesitas empezar a ser honesto. Con tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tu estilo de vida. Necesitas empezar a ser honesto. Tú. Lo demás, cada quien se tiene que hacer cargo. A veces nuestra forma de vivir es un ejemplo para los demás. Y dice, oye, aquella persona cambió, es más honesta, más tranquila, más amable. Me gustaría ser como él, me gustaría ser como ella. Quiero serlo, quiero intentarlo. Y a veces esos cambios son muy notorios que dices, bueno, quiero hacerlo. Ojalá y se pueda. Terminamos acá. Espero y que te haya gustado este podcast. No olvides dejarnos tus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos. Si quieres que hablemos de un tema en particular, mándanos tu comentario. Y bueno, más adelante tendremos algunos invitados en el podcast, donde esperamos poder también contar con el apoyo de ustedes y continuar con todo ello. Por lo pronto, les agradezco. Ojalá y podamos ser más honestos cada día con nuestra familia, con nosotros, y pues adelante, echarle muchísimas ganas. Esto fue Hablemos Claro. Gracias y hasta pronto.